Supuestos de las grandes escuelas filosóficas. Una escuela filosófica es una manera de pensar o de proceder en relación a la filosofía. Las escuelas filosóficas muchas veces surgen a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. En este trabajo vamos a hacer la comparación de lo que es el racionalismo y el empirismo. Empezamos con definir lo que es racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que se complementa con el empirismo, y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo en el sentido de la percepción. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, quien creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de la ciencia. Manifiesta que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. En este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch Spinoza y el pensamiento y matemático alemán Leibniz. Contexto histórico. Es una corriente filosófica europea que posteriormente fue subdividida por los historiadores, quizás en forma arbitraria, en dos bloques antagónicos: racionalismo y empirismo. Comprende todo el siglo XVII y es un largo e intenso epígono metafísico a los grandes progresos de la ciencia del Renacimiento. En él, la filosofía adopta el paradigma matemático de la geometría y el paradigma experimental de la física, oponiéndose tanto al escepticismo pirrónico como al formalismo escolástico. Sus principales representantes son René Descartes, Spinoza y Leibniz. Sus principios: confianza en el poder de la razón, postulación de las ideas innatas, utilización del método lógico matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible. El empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es la corriente filosófica que afirma la experiencia como la única fuente del conocimiento frente al racionalismo que afirma la razón. En la antigüedad, lo empírico se refería al conocimiento que los médicos, arquitectos, artistas, artesanos obtenían a través de su experiencia, en contraposición al conocimiento teórico considerado de menos utilidad. Los primeros en mantener una actitud claramente empirista fueron los sofistas, quienes negaron las especulaciones sobre el mundo natural oponiéndose a sus predecesores, pero socráticos, sobre todo a Platón. El valor de la verdad queda restringido al valor concreto de la experiencia. Sus principales representantes son John Locke, David Hume y Jorge Berkeley. Sus principios: la razón no puede generar ideas originales. Nada puede existir en la mente sino una percepción. Todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. Las ideas no se hallan desconectadas. No existen ideas generales, abstractas, sino ideas particulares vinculadas a un término general. Diferencias entre empirismo y racionalismo. El empirismo estudia hechos y experiencia. El racionalismo estudia los entes abstractos que solo existen en la mente humana. El empirismo. La fuente principal y prueba última del conocimiento es la percepción, intuición